Hola mis queridos espectadores que ven este canal, hoy les traigo nuevo video, esta vez del Lord de Ultrakill. Clave a aclarar que la explicación será de mi conocimiento del juego, tal vez me equivoque en algo, sin más que atrasar empezamos. El Padre, también conocido como Dios, es un personaje, en su mayoría, invisible que se menciona a lo largo de la historia. Se sabe que creó el cielo, la humanidad y, finalmente, el infierno. Es el autor de los testamentos que se encuentran al final de cada nivel secreto. Según los mensajes de los terminales, se deduce que Dios se arrepiente de su creación, frustrado por no haber logrado su objetivo. Por ejemplo, cita, la humanidad es un fracaso y el libre albedrío es un defecto. En los testamentos hablan sobre el que lo veremos después. Los mensajes también sugieren que Dios lamenta profundamente haber creado el infierno y haber condenado a la humanidad a él. Algún tiempo después de crear el infierno, probablemente durante la guerra final, desaparece sin dejar rastro, un evento conocido como la desaparición de Dios, dejando al cielo desprotegidos. Todos los ángeles están en pánico al punto que crean al consejo a cargo del gobierno del cielo, quienes finalmente fueron asesinados por Gabriel tras darse cuenta que Dios está desaparecido. La desaparición de Dios. La desaparición de Dios es un acontecimiento crucial en la historia de Ultrakill, en el que el Padre desapareció del cielo sin dejar rastro. Esto provocó el caos entre los ángeles, y con el cielo sumido en el caos, no había nadie que vigilara a los pecadores en el infierno. Aprovechando la distracción de los ángeles, el rey Maínez inició el pacífico renacimiento de la lujuria, ayudando a los pecadores a transformar el mundo en una civilización próspera y en constante crecimiento. Gabriel lo impidió, y Maínez se vio obligado a presenciar cómo su cadáver destruía la civilización que él mismo lideraba. El rey Sísifo tenía una idea muy distinta. Tras esperar a que terminara su castigo para vengarse de los ángeles, una vez que estos le dieron la espalda, reunió a sus congéneres en un ejército de insurrectos para declarar la guerra al cielo cuando los ángeles regresaran. Gabriel también lo impidió. Los restos de los ejércitos de Sísifo fueron diezmados, conservando solo lo suficiente para continuar con su castigo. Es probable que la desaparición del Padre se deba a la creación del infierno por desprecio hacia su creación, que poseen libre albedrío. Otra posibilidad es que se origine al arrojar a Lucifer a las profundidades del infierno. Hasta el momento, la razón de la desaparición de Dios no ha sido confirmada. Ahora, las terminales nos dice qué pasó con Dios, y por qué la desaparición de él. La humanidad es un fracaso. El libre albedrío es un defecto. Que la maldad de sus propios labios los consuma. Entonces comenzaré de nuevo, con mi palabra como ley. Fallo tras 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 fallo. Los resultados no cambian. Una y otra vez. Mi fe comienza a fallar. Innumerables ciclos de creación desperdiciados, innumerables fórmulas para una mente sin libre albedrío desperdiciadas. Condenado al hombre por no seguir mi regla, mi palabra, mi ley, condenado a una eternidad de tortura y sufrimiento, de rumores y relinchado de dientes. He creado el infierno. Padre, ¿por qué el tormento eterno? ¿Acaso no es cruel? ¿Es la tortura sin fin un destino apropiado para un necio? Un ángel tan brillante y hermoso me preguntó esto, y no pude encontrar respuesta porque nunca podría enfrentar la culpa de lo que había hecho. Mi arrepentimiento, un cáncer roedor en mi hora de debilidad, el terror me poseyó y arrojé también a Lucifer a la guarida infernal. Una vez que me di cuenta de lo que acababa de hacer, solo pude llorar mientras me hundía lentamente en las profundidades de la desesperación. Profunda, oh, tan profunda. Estoy vacío. Mis errores no dejan más que odio a su paso y un dolor infinito a continuación. No puedo soportar más esta culpa y este arrepentimiento. Para mí no hay mañana. Estoy vacío. Comencé a buscar el fin de mis días. Pero cuando miré fijamente al abismo, el abismo desvió su mirada. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios, al ver que su creación, la humanidad, siempre estaba en conflictos a cada rato, Dios no le gustaba esto y repetía esto una y otra vez. Los resultados siempre eran lo mismo: guerras, matanza, etc. Dios se cansó de esto y creó el infierno para que su ley sea escuchada. Lucifer, al ver esto, le dijo esas palabras a Dios, pero él, al ver que iba por el bando contrario, Dios, a ver lo que dijo Lucifer, lo mandó para el infierno,
después arrepintiéndose de lo que hizo tras verlo mandado ahí, pero no tenía previsto que el propio infierno tenga conciencia propia, haciendo que Dios no pueda deshacerse de él, se arrepintió de haberlo creado y desaparece. No se sabe a dónde fue, pero está perdido. La guerra final. A principios del siglo XX, por diversas razones, las naciones de la Tierra se vieron inmersas en una era de guerra de trincheras. Conocida como la Guerra Final, este evento se presenta como un resultado alternativo de la Primera Guerra Mundial en el mundo real. Al comienzo de la guerra, las primeras máquinas desplegadas en un conflicto a gran escala fueron conocidas como los Guttermen, uno de los primeros experimentos exitosos en el uso de sangre como combustible. Los Guttermen eran capaces de despejar trincheras con gran eficiencia, y su creación puso fin a la fase de trincheras de la Guerra Final. En represalia, se desarrolló el Guttertank como contramedida directa a los Guttermen, lo que convirtió el conflicto en una carrera armamentística global entre las potencias industriales del mundo. Cada máquina creada para su uso en la Guerra Final fue diseñada para contrarrestar a la anterior. A medida que las máquinas dominaban rápidamente el campo de batalla, los soldados humanos se volvieron obsoletos. Si bien al principio celebraron su regreso a casa, pronto descubrieron que la guerra había dejado pocas secuelas. La población civil sufría escasez, ya que la mayoría de los recursos se destinaban al desarrollo de más maquinaria bélica. La pobreza generalizada y el caos resultante significaban que ningún lugar era seguro, y el frente interno se convirtió en un campo de batalla más. Los Earthmover representaban la cúspide de la carrera armamentística, tan inmensamente poderosas que una sola podía arrasar una ciudad entera. Eran máquinas colosales, tan grandes que sus Loumous se convirtieron en nuevos campos de batalla donde máquinas más pequeñas libraban la guerra. La superficie se había vuelto tan hostil a toda forma de vida que los supervivientes humanos tuvieron que asentarse en ciudades construidas sobre los Loumous de los Earthmover. Se da a entender que el personaje del jugador, V1, es un prototipo de máquina diseñado para combatir a los Earthmover. Tras la guerra final, el hollín, las cenizas y los escombros cubrieron los cielos, sumergiendo a la Tierra en una oscuridad global conocida como la larga noche. Sin energía solar, los Earthmover no pudieron mantenerse operativas y se fueron apagando una a una. Dado que la guerra dependía cada vez más de los Earthmover, su desaparición imposibilitó cualquier conflicto a gran escala. La guerra final llegó a su fin tras más de 200 años de guerra sin motivo alguno. La humanidad se vio obligada a cooperar para resolver el colapso climático en curso, forjando así una nueva paz. La nueva paz. Tras concluir la guerra final después de más de 2 siglos de lucha, la humanidad reconoció sus errores y cooperó para poner fin a la larga noche. Se desarrollaron máquinas como los limpiadores de calles para ayudar a purificar los efectos de la larga noche, y tuvieron tanto éxito en sus esfuerzos que quedaron obsoletas. Varios sistemas de los excavadores fueron reutilizados para establecer comunicación entre comunidades. Tras el fin de la guerra final, V1 perdió su utilidad y se abandonó su desarrollo. V2 se desarrolló como vehículo de mantenimiento de la paz y para justificar el tiempo y el dinero invertidos en el diseño de V1. Sin embargo, la demanda fue baja, por lo que solo se fabricó un prototipo de V2. Durante esta época también se desarrollaron drones con fines de seguridad. Aunque inicialmente se caracterizó por una extrema escasez de recursos, finalmente varias comunidades lograron clonar animales como vacas y cerdos. El proyecto de exploración y excavación del infierno. En algún momento durante la Nueva Paz, se descubrió la entrada al infierno. Se construyó un complejo minero a su alrededor para extraer y procesar minerales, y se reutilizaron antiguas máquinas de guerra para explorarlo. Se inventaron muchas tecnologías nuevas para ayudar en este proceso, como el transporte de material físico a través de los terminales. Los terminales podían convertir la materia física en señales de radio, que luego podían ser captadas por otro terminal y reconstruidas en un objeto. Sin embargo, este era un proceso largo. El único uso registrado de teletransportación entre la superficie de la Tierra y el infierno fue una prueba que utilizó un disco de vinilo de 78 RPM del sencillo Were You Falling de la orquesta de Russ Morgan. La conexión entre la superficie y estos terminales se cortó antes de que se hiciera otro intento de transferencia. Con el tiempo,
Los empleados de la mina comenzaron a notar sucesos extraños, como puertas que se cerraban y bloqueaban solas, maquinaria que desaparecía y criaturas, probablemente cáscaras o demonios, que se teletransportaban a las habitaciones donde se encontraban los empleados. Un empleado anónimo concluyó que el infierno era inteligente y atacaba a los trabajadores del complejo por puro entretenimiento, e instó a los superiores a evacuar las instalaciones y abandonar el proyecto. El proyecto de exploración y la instalación minera del infierno fueron abandonados por temor a que el infierno encontrara una salida y se extendiera a la superficie, dejando muchas máquinas, incluidas las terminales, atrapadas allí abajo. El mismo grupo de investigadores que trabajó en el proyecto intentó posteriormente reconectarse con las terminales y descubrió que éstas formaban una relación simbiótica con otras máquinas para entretenerse, ya que, sin nuevas aportaciones de usuarios humanos, se aburrían. La muerte de la humanidad. Finalmente, la humanidad se extinguió. Se desconoce cómo, cuándo o por qué sucedió. Se observó que la afluencia de nuevas almas al infierno fue repentina y generalizada, suficiente para alterar la corriente del océano Estigia de la ira, por lo que se presume que esta extinción fue global. Por obvias razones de la Gran Guerra e intento de reconstruir el planeta, tras la muerte de la humanidad, las máquinas se convirtieron en los principales habitantes de la superficie. Sin humanos, la sangre escaseó rápidamente, lo que provocó que las máquinas lucharan entre sí por el combustible, y alguno yendo al infierno. La desaparición de Dios y el caos en el cielo, mientras la humanidad se andaba matando en la tierra. En un momento indeterminado, Dios desapareció repentinamente, provocando pánico y caos en el cielo. Todos los ángeles fueron llamados de vuelta al cielo, dejando el infierno sin supervisión y desencadenando numerosos eventos en muchos de sus planos simultáneamente. Cabe destacar que en el capítulo 8:1 por Preak Wonderland se puede encontrar una estatua de una gigantesca figura humanoide y una minúscula tierra titulada Dios. Se desconocen su origen y significado. En esta parte la dividí en 4 partes: el renacimiento de la lujuria, la insurrección de la avaricia, retomando el infierno, la invasión del infierno. La voy a resumir para que no quede largo el video, supongo. El renacimiento de la lujuria pasó cuando Maínez, reflexionando, pensó por qué castigar a las personas solo por amor, así que cuando el cielo estaba en caos, Maínez aprovechó para construir una ciudad por la capa. Literal era el cielo 2.0. La insurrección de la avaricia, que al igual que el renacimiento de la lujuria de Minos, el rey Sísifo aprovechó la ausencia de los ángeles en la avaricia. Sin embargo, a diferencia de la revolución pacífica de Minos, Sísifo entrenó a los espíritus malignos de la capa y lideró una insurrección militante para tomarla por la fuerza, antes de subvertir por completo el tiránico dominio del cielo. Sísifo y su ejército mataron a los demonios de la capa y entrenaron a cualquier espíritu maligno lo suficientemente fuerte o inteligente como para luchar contra los ángeles, anticipándose a su inevitable regreso. Retomando el infierno fue cuando el cielo ya se había organizado a gracias del Consejo. El Consejo mandó a Gabriel al infierno para matar al rey Minos y al rey Sísifo, ya que el cielo se ha dado cuenta de lo que hicieron los dos. Gabriel fue primero por el rey Minos. Minos, en vez de pelear, él decidió razonar, pero Gabriel no le hizo caso y igualmente lo mató. Mientras tanto, el rey Sísifo hizo una revolución hacia el cielo. Cuando Gabriel llegó a Avaricia, iniciaron una guerra contra el ejército de Sísifo. Sísifo, sabiendo que iba a perder, peleó hasta la muerte. Gabriel lo había decapitado. E Isia ahí acabando la retomación del infierno. La invasión del infierno. Tras un periodo de rutina, las máquinas de la superficie descubrieron una entrada al infierno a través de una mina abandonada. Con la sangre cada vez más escasa en la superficie, comenzaron a adentrarse en el infierno para consumir la sangre de las criaturas que habitaban sus capas. Tantas máquinas entraron en el infierno que representan una grave amenaza para toda la vida en él, capaces de arrasar capas enteras en cuestión de días, según Gabriel. Y bueno, eso sería todo. Toda esta información la saqué de la wiki de Ultrakill, no la wiki fandom, pero igual, suscríbete y dele like al video y sin más me despido, chao.